Muchas gracias, diputado Daniel Lipovetsky, señoras y señores de la Cámara de Diputados, Plataforma por el Derecho a Decidir, representantes de ONGs, especialistas, representantes de distintas religiones, señoras y señores, buenos días. Para mí es un honor estar acá y agradecemos de manera especial las personas que permitieron nuestra presencia en esta sala. Es la segunda vez que estamos acá para hablar sobre este tema y la primera vez estuve hace algunos años donde el ambiente no era el ambiente propicio para este debate. Así que, además de agradecer a las personas que permitieron mi visita, también quiero agradecer a todas las personas que están en contra de este debate, pero que aún estando en contra de este debate, lo han permitido y han abierto la oportunidad para que un debate plural de ideas, que enriquece la democracia y que en este momento está enriqueciendo no solo la nación, sino también el resto de la región, es porque ustedes lo han permitido. Así que muchísimas gracias. El testimonio del doctor anterior realmente es un testimonio conmovedor. Y creo que es relevante también escuchar ese tipo de testimonios cuando vamos a hablar de un tema tan importante como el tema del derecho a la libertad de escoger, el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad humana, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y el derecho de las mujeres a crecer libres de estereotipos de géneros que profundizan la violencia y la discriminación. Así que en este tema trascendental, que trata del derecho de las mujeres a decidir, queremos resaltar algunas obligaciones del Estado argentino en materia de estos derechos humanos. Queremos resaltar la obligación que tiene en el derecho internacional el Estado argentino a garantizar el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres, el uso del derecho penal como última razón, pero también el derecho a la no discriminación y a la igualdad sustantiva, derechos ampliamente desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que yo voy a profundizar en esta experiencia. Queremos destacar también que queremos resaltar que estamos en un debate sobre la despenalización del aborto. Y en este debate sobre la despenalización del aborto queremos hacer especial énfasis en lo que ya se ha dicho aquí, que es que el derecho penal, de alguna manera, utiliza los cuerpos de las mujeres para impactar de manera diferenciada en lo que es la reproducción humana. Y este tema es un tema que realmente tiene especial relevancia en el derecho internacional de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la relatora especial de Naciones Unidas en el año 2012 para la violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, señaló que la muerte violenta de mujeres era, entre otras cosas, femicidios indirectos, homicidios generados por muertes de mujeres relativas a abortos clandestinos o mal practicados, así como todo lo referido a la mortalidad materna y la muerte derivada de prácticas nocivas vinculadas con el proceso reproductivo. Importante destacar que la penalización del aborto resulta especialmente relevante en un país como Argentina, donde en el año 2014, de acuerdo al informe realizado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, 3.007 nacidos vivos fueron nacidos en niñas menores a 14 años. De ese grupo, 2 niñas murieron como consecuencia de abortos, mientras que un grupo de 37 jóvenes menores de 19 años, es decir, niñas argentinas, también murieron como causa de estos embarazos. Lo relevante en estos casos individuales que esconden las cifras señaladas es que el derecho penal no fue utilizado para condenar a los victimarios de estas niñas.
no hubo efecto reparatorio, no tuvo efecto simbólico y no se les ha garantizado un efecto de reparación integral que permita salir del círculo de la violencia en las que se encuentran y poder desarrollar un proyecto de vida. Lo que por el contrario sí garantizó el derecho penal fue la existencia de obstáculos para que las niñas no tuvieran acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. En el mismo año, el MESECVI tuvo conocimiento de que al menos 43 mujeres mayores de 18 años murieron como consecuencia de aborto. Estas son las cifras que reporta el Estado argentino. Y entonces estamos hablando de nuevo de femicidios documentados, femicidios reconocidos por el Estado argentino, tal como lo ha señalado la relatora de Naciones Unidas. Y entonces sobre este tema, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, encontramos además ejemplos paradigmáticos de cómo el sistema patriarcal ha limitado de manera abusiva los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. Algunos de estos ejemplos dan testimonio de cómo la reproducción como hecho social en el derecho ha tenido un impacto nocivo y diferenciado que incorpora a los cuerpos de las niñas y de las mujeres una carga extra, moral, social o cultural desproporcionada, injusta y discriminatoria. Sin entrar a señalar los casos de violaciones de los derechos sexuales, que no son el tema de este debate, y nos limitamos solo lo relativo al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, algunos ejemplos de prácticas nocivas acompañadas por el derecho, y en el peor de los casos por el derecho penal, incluyen, entre otras circunstancias y casos, obligar a las mujeres y a las niñas a sostener embarazos que no desean, que son inviables, que ponen en riesgo sus vidas o que son productos del delito. Imaginémonos que el caso presentado anteriormente lo hubiese vivido una mujer en una favela, en un barrio popular, en una mujer con 7 hijos que no puede subir las escaleras. Imaginémonos cómo sería diferente esa vida. Usar el poder punitivo del Estado para castigar el aborto de una niña cuando no se castiga la violencia ejercida contra ella. Limitar también, por ejemplo, los derechos reproductivos de las mujeres a través de normas y decisiones judiciales para impedirles el acceso a la ciencia y la tecnología cuando quieren reproducirse, pero también cuando quieren evitar la reproducción. También están los casos de las mujeres que han sido mutiladas o esterilizadas forzadamente para que no tuvieran más hijos, como el caso de María Mamérita Mestaza contra Perú o el caso de Ivé contra Bolivia. O el caso de Paulina, la niña que se suicidó por no acceder a un aborto legal, aunque tenía derecho para ello, luego de haber sido abusada por años por uno de los directivos de su colegio. También conocemos el caso de María Teresa y el caso de Teodora, y el caso de 17 más que hoy en día están purgando penas privativas de libertad de más de 40 años por ser pobres, por haber tenido abortos espontáneos o emergencias obstétricas. Todos estos casos están documentados en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y en específico dentro de las obligaciones que Argentina tiene como Estado parte. Pero, ¿cuáles son los elementos comunes relevantes de estos casos con este debate? El primero de ellos, y el más destacable, es el uso y el abuso del derecho para sancionar, limitar, desconocer o restringir derechos humanos de las mujeres. Con esta premisa en mente, mi participación en esta discusión tiene como eje central esas obligaciones internacionales y en gran medida me voy a referir a 2 tratados internacionales de los que Argentina es parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es importante tener presente que estos instrumentos constituyen un esfuerzo y una guía para alcanzar la igualdad y no debe constituirse nunca como un ancla cuyo propósito sea perpetuar la desigualdad y de paso agrandar la innegable brecha de género reconocida también por el Estado argentino en múltiples declaraciones, la Declaración de Beijing y su Plan de Acción, la Declaración sobre Población y Desarrollo, la Declaración de Montevideo y últimamente los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Así que
Entrando ya a analizar esas obligaciones internacionales, reiteraremos aquí algo que ya se ha dicho y que lo dijo claramente, que lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Argentina es parte, pero que lo ha dicho claramente el caso Artavia Murillo. El derecho a la vida no es un derecho absoluto y el texto de la Convención Americana es claro al señalarlo. El artículo 4 de la Convención señala: el derecho a la vida estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Mucho se ha hablado acá de ese momento, pero es que la protección que establece la Convención y la obligación que establece el Estado argentino se refiere a que esa cláusula en general es una cláusula amplia. ¿Cómo ha sido interpretada esa cláusula en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? En la Comisión Interamericana de Mujeres, a través de su mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, y en el caso Baby Boy, la Comisión reiteró y señaló que la frase en cuestión fue introducida para conciliar los puntos de vista que existían sobre el concepto desde el momento de la concepción, con las objeciones suscitadas sobre la base de la legislación de los Estados americanos que permitían el aborto. Esto es una cita, cierro comillas. Palabras más, palabras menos, esto quiere decir solo una cosa: la expresión en general a partir del momento de la concepción no es una cláusula prohibitoria del aborto. Por el contrario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló un concepto claro y contundente sobre el embrión. Y es que en este caso ya señalado, después de un profundo análisis de la Convención y de la Declaración de Derechos Humanos, la Corte Interamericana concluyó que no encontraba factible, abro comillas, sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos consagrados en el artículo referido a la vida, cierro comillas. La Corte además señaló, abro comillas, que la tendencia de regulación del derecho internacional no llevan a la conclusión de que el embrión se ha tratado igual, y reitero, a una persona, es decir, que no tiene derecho a la vida. Concluyen su interpretación sobre el derecho a la vida la Corte señalando que el embrión no puede ser entendido como una persona para los efectos del artículo 4.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La Corte señaló entonces que es posible concluir que estas palabras en general, donde la protección de la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto o incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Entonces, el mensaje que quiero dejar claro hoy es contundente. Ni la Convención Americana, ni la Convención de Belén do Pará prohíben la interrupción del embarazo. En cambio, estos instrumentos sí protegen la vida, la integridad personal, las libertades fundamentales y la autonomía de las mujeres, la igualdad sustantiva, y llaman al uso del derecho penal como última razón, destacándose en el caso del derecho a la vida que la protección sobre los derechos de las mujeres prevalece, incluso cuando pudiera entrar en conflicto con el llamado nacituros. Lo que sí prohíbe la Convención Americana y lo que sí prohíbe la Convención de Belén do Pará y los demás tratados en materia de derechos humanos son las violaciones a los derechos de las mujeres, a la integridad personal, a la salud, a los tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la autonomía a la violación de la autonomía de las mujeres, entre otros. Sin embargo, aquí hemos visto como algunas prácticas generadas por el sistema de causales que tiene Argentina dan cuenta de efectos dañinos de este sistema en la vida, la integridad, la libertad y la autonomía de las mujeres. En este sentido, ha sido ampliamente ilustrado en este recinto la existencia de una brecha entre las mujeres que tienen derecho al aborto y aquellas que no pueden acceder a ese derecho.
Una brecha fundamental que es una brecha de clase, que crea un sólido abismo entre las mujeres que pueden escoger llevar adelante un aborto y aquellas que no pueden escoger. También se sabe que en realidad la interrupción del embarazo ha sido sistemáticamente inaccesible en este país para miles de mujeres, sobre todo para niñas, debido a una serie de obstáculos legales. Al respecto, algunos ejemplos de malos tratos en la denegación de acceso a servicios autorizados de salud, como el aborto y la atención posaborto, son infracciones del secreto médico en entornos de atención de salud, denuncias contra mujeres cuando hay sospechas o prueba de abortos inducidos, persuadir a una mujer de que confiese que se indujo el aborto como condición para que reciba un tratamiento médico que le permita salvar su vida. Todo ello ha sido diagnosticado y ampliamente reportado aquí en este debate. Y entonces, ante este diagnóstico de realidad que no deseamos repetir, cabe señalar que el hecho de que las mujeres que tengan derecho al aborto legal no puedan acceder a ello, no solo constituye un ilícito a nivel nacional, constituye sobre todo un ilícito a nivel internacional, una violación a esas obligaciones internacionales establecidas en los tratados ante el sistema interamericano. Ello pese a que ha quedado demostrado que existe un consenso respecto a la necesidad de despenalizar el aborto en circunstancias que representan un riesgo para los derechos de las mujeres. Es más, se ha llegado a reconocer que la restricción del acceso al aborto puede configurar malos tratos en perjuicio de las mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva. El segundo punto que queremos destacar es cómo los estereotipos de género se convierten en el eje fundamental de las violaciones al derecho a igualdad y no discriminación de las mujeres. Y en este sentido queremos destacar la obligación establecida en el artículo 6 de la Convención de Belén do Pará, que dice lo siguiente: el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye a. el derecho a ser libre de toda forma de discriminación, y B, el derecho a ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación. Este derecho humano también tiene que ser especialmente destacado en este debate. La discriminación contra las mujeres en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como la penalización del aborto, guardan estrecha relación con estereotipos negativos de género, ya que las leyes, las políticas públicas y las prácticas afectan negativamente a las mujeres cuando se restringen a roles o comportamientos culturalmente aceptados, como la maternidad, o como cuando se estigmatiza o se castiga por no su conformidad con dichos roles o comportamientos. Por ejemplo, no es raro que las mujeres que quedan embarazadas sin desearlo sean castigadas por una sociedad que de un lado les exige castidad, que no se le exige a los hombres, y que por otro lado se les impone una serie de deberes como cuidadoras que genera una carga desproporcionada en su vida y su autonomía. Tampoco es raro que los servicios de salud reproductiva que solo necesitan niñas y mujeres les sean negados, constituyendo una clara forma de discriminación y de violación al derecho a la igualdad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos recuerda que la igualdad sustantiva requiere que se aborden las necesidades particulares en materia de salud a grupos concretos y, por tanto, las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva a grupos específicos tienen que tener una atención especializada. En este sentido, se debe reconocer que las mujeres son sometidas a discriminación de manera sistemática e intentar romper con este patrón requiere que las leyes que hacen ustedes acá, las políticas y las prácticas mitiguen y no refuercen la desventaja que ya experimentamos las mujeres en el ejercicio de nuestros derechos a la salud sexual y reproductiva. Esta relación desigual de poderes entre mujeres y varones genera una división social del trabajo que deja a la mujer sometida a un rol de reproducción, un rol que termina siendo controlado por el poder punitivo del Estado, con la penalización del aborto, por ejemplo, y que actúa de manera selectiva y discriminatoria, reproduciendo estereotipos de género en todos los ámbitos de la sociedad.
Lo que está en juego, por tanto, en este debate es la vida de las mujeres, pero la vida digna, la posibilidad de elegir y desarrollarse autónomamente y escoger un proyecto de vida sin interferencias desproporcionadas por parte del Estado en su vida y en su autonomía reproductiva. Así, la penalización del aborto es el producto del uso del derecho penal como herramienta de una práctica social y cultural basada en conceptos de inferioridad de las mujeres, lo que atenta gravemente con la autonomía, con su vida y con el derecho a la libertad y a no ser discriminada. Al respecto, la Corte, en el caso de Artavia Murillo, también señaló que el papel y la condición de la mujer en la sociedad no debería estar definida únicamente por la capacidad reproductiva, ya que la feminidad es definida muchas veces a través de la maternidad. Además de esta vinculación de la feminidad como atributo inherente a la mujer con su fertilidad, la Corte identificó otro estereotipo que impactó desproporcionadamente a las mujeres víctimas de este caso y se refirió específicamente a la consideración prioritaria de la mujer como única y exclusivamente instrumentos de reproducción para hacer prevalecer la protección de la vida prenatal por encima de la salud de la mujer. En su argumentación, la Corte estableció una analogía con el ocurrido caso L.C. versus Perú, donde el Comité CEDAW reconoció la existencia de este estereotipo y la discriminación que este estereotipo produce. Estos estereotipos sobre maternidad obligatoria han tenido un especial impacto en el orden social, pero de manera especial en el orden penal, que brindan herramientas para el uso del poder punitivo del Estado para el control de los cuerpos y la reproducción de las mujeres. En este sentido, en el caso IB contra Bolivia, la Corte reconoció el derecho a la libertad y a la autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, y también reconoció que ha sido históricamente limitada esta autonomía, restringida o anulada con base a estereotipos de género negativos y perjudiciales. En un contexto de ausencia de inversión en la deconstrucción de estos estereotipos de género, se debe destacar que la intervención del derecho penal como herramienta del sometimiento de las mujeres ha sido históricamente legislado por el 50% de la población sin el conocimiento del otro 50%. Por eso en este debate también queremos saludar la paridad, porque en este debate por primera vez están participando las mujeres en condiciones de igualdad. Las mujeres aquí van a decidir sobre cuerpos de mujeres, no como ha sido históricamente, donde las mujeres no habían participado en este debate. Así que eso lo queremos destacar, pero también queremos destacar otro elemento que ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el uso del derecho penal como última razón. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades de una conducta ilícita, particularmente cuando se imponen penas privativas de libertad. Por lo tanto, el uso de la vía penal para responder al principio de intervención mínima en razón de la naturaleza del derecho penal como última ratio, en una sociedad democrática, supone que el poder punitivo del Estado solo se puede ejercer en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado, cierro comillas. De lo que estamos hablando con la penalización del aborto es exactamente del ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Ahora bien, ya dijimos que estas causales sobre las que se basa la actual legislación penal en Argentina no han buscado la protección de la persona humana, como ya señalamos que ha sido establecido por la Corte, sino por el contrario, lo que hacen es poner en riesgo a las mujeres que se ven expuestas a abortos clandestinos, inseguros y de altísimos costos económicos, además de estigmatizantes socialmente. La Corte Interamericana señalaba en el caso Kimmel versus Argentina y Usón Ramírez versus Venezuela que el derecho penal debe regirse por el principio de subsidiariedad, el cual establece que el derecho penal debe utilizarse solo
cuando otros remedios procesales o legales no funcionan. Y el principio de última ratio supone que el derecho penal debe establecerse también como el último recurso. Y esto vale la pena resaltarlo en un país como en Argentina, donde la contribución del presupuesto nacional para la erradicación de estereotipos negativos de género, de acuerdo al informe del MESEGI, fue del 0.0004% del presupuesto nacional. Entonces estamos hablando de la penalización como primer recurso cuando no estamos ejerciendo otras políticas públicas que son obligatorias también para la garantía de los derechos de las mujeres. Y eso significa que en el Estado argentino no estamos educando en estereotipos negativos de género. Eso significa que no estamos dando suficiente educación sexual integral. Eso significa que no estamos formando a nuestros jueces y juezas para que administren justicia con perspectiva de género. Eso significa que no estamos garantizando registros y datos jurídicos relevantes para las políticas públicas. Y entonces, en este marco, es que el uso del derecho penal deriva en un uso abusivo e indiscriminado sobre los cuerpos y la vida de las mujeres y las niñas, lo que colisiona claramente con el principio de mínima intervención y última ratio que hemos señalado. Además, es ineficaz para prevenir y revertir la problemática de género que supone los embarazos no deseados y los abortos clandestinos e inseguros, recursos últimos a los cuales acuden principalmente mujeres de los sectores sociales más desfavorecidos y con menores ingresos, lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes ya de por sí suelen enfrentar múltiples causas de discriminación. Gracias a la evolución de la conciencia social y también de la conciencia del derecho, impactada por más de un siglo de luchas de mujeres en reivindicación de nuestros derechos, hoy no es objeto de debate que una sociedad democrática y pluralista debe reconocer y respetar la igualdad plena de las mujeres. Así como debe establecer también las bases para garantizar la igualdad sustantiva. Por ello, consideramos que todas las personas que participamos en este debate necesariamente debemos acordar que cuando el poder punitivo del Estado restringe y frena seriamente la igualdad de las mujeres y su derecho a la vida, a la salud, a la libertad y a la autonomía, nos encontramos frente a una violación estructural de la igualdad y la no discriminación. Por ello, y como último elemento, deseamos destacar y subrayar el concepto de igualdad sustantiva que debe situarse en el corazón de este debate. Y es que la legítima demanda de igualdad sustantiva de las mujeres históricamente excluidas de esta discusión y afectadas desproporcionadamente por estas normas, permite leer las obligaciones del Estado argentino en materia de igualdad y no discriminación de otra manera. Permite comprender que los estereotipos de género referidos a la mujer como cuerpos para la reproducción limitan el ejercicio de sus derechos y requiere la interpretación de las obligaciones de una manera consona con los nuevos tiempos. Diputados y diputadas, para terminar queremos decir que a pesar de los notables avances en décadas pasadas, estamos en tiempos de ataques a la igualdad y al empoderamiento de las mujeres como bien de la humanidad. Por ello se nos hace necesario resaltar que ante los discursos organizados por sectores conservadores que cuestionan la participación política de las mujeres, la autonomía, la libertad de ejercer derechos, resulta especialmente relevante apostar a ser protagonistas de la historia, a poner a Argentina en la vanguardia junto con Uruguay de un debate distinto, de un debate sobre igualdad y libertad para las mujeres. Queremos destacar que despenalizar el aborto es fundamental y es parte del derecho a la progresividad de los derechos humanos. Es avanzar en el colosal ensayo de garantizar dignidad para todas las personas. En el caso de Argentina, contamos con un piso de causales que debe avanzar hacia la igualdad plena y el ejercicio de los derechos. Por lo que quiero terminar mi reflexión agradeciendo de nuevo por el debate y haciendo un llamado ineludible al aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres de Argentina. Muchas gracias.